¿Qué tal amigos de YouTube? Una vez más con ustedes para continuar con nuestra serie de lecciones. La misión de Dios, mi misión. Y hoy vamos a estudiar la lección que corresponde a la penúltima, que se titula La reina Esther y Mardoqueo. Y el verso de memoria lo podemos encontrar en el libro de Isaías, en el capítulo 49, verso 6. Y dice así: Poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Este verso está basado obviamente o se refiere al pueblo de Israel, Dios hablándole al pueblo de Israel, que lo convirtió en luz para que lleve este mensaje hasta lo postrero de la tierra. Hay muchas lecciones que podemos sacar de esta historia que ocurrió hace 2500 años y que se aplican a nosotros, los hijos de Dios, hoy en día. Lo que me ha sorprendido a mí de esta historia de la reina Esther es que realmente para un emperador de cualquier época, estar fascinado con una mujer por su belleza y por sus atractivos espirituales y físicos, obviamente, debió de ser una mujer excepcional y fuera de serie. Y quizás que nosotros no podemos imaginarla hoy en día. Pues este emperador Jerjes, que es el nombre griego del emperador persa, se enamoró locamente de esta joven que era de ascendencia judía y que ella realmente mantuvo este secreto hasta el final en que se desarrolla el drama de esta historia. O los reyes de Persia tenían por costumbre elegir a sus esposas o a la reina del reino entre cientos de mujeres que se elegían de todas las provincias, de las 127 provincias que formaba el reino de Persia. Y traían a todas esas jóvenes y la preparaban, podemos decir, como un Miss Universo, un mini Miss Universo, porque en aquella época eras más exigente. Pues esas jóvenes duraban hasta 6 y 7 meses en las escuelas de preparación para presentarse ante el rey, para que él eligiera cuál iba a ser la dichosa reina de ese famoso emperador Jerjes. Esther está en la tradición judía y obviamente está en las Sagradas Escrituras, y su nombre está en persa, pues el nombre hebreo es Adasa y en persa Esther significa estrella. Era una mujer, era una beldad de proporciones y de una belleza inigualable. Y los judíos celebran este acontecimiento todos los años, pues lo que pasó es para ponernos a pensar realmente de forma espiritual y también histórica. Cuando comienza esta historia, o los motivos que dieron al traste con el principio de esta historia son los siguientes, o es el siguiente. Sucede que el emperador Jerjes quería mostrar la grandeza de su reino a todos sus vasallos o sátrapas del imperio, de las 127 provincias. Así que invitó a todos los miembros de su gabinete o los sátrapas de las diferentes provincias para aquel gran y único acontecimiento que se celebraría en la capital del imperio, la cual era Susa. Y esas celebraciones se iban a hacer por cerca de 6 meses o 180 días. Y entonces, al final de las celebraciones o del edicto, se iba a tomar una semana para la celebración principal. Así que todos los sátrapas tenían que estar allí en aquella capital del imperio. Y las reglas de aquellas celebraciones eran las siguientes: no había restricción para comida ni para bebida. Todos los invitados podían comer todo lo que quisiesen y beber todo lo que quisiesen, e incluso tomar para darle a sus amigos, sin limitaciones. Esa había sido la orden del rey. La esposa en cuestión en aquel tiempo del emperador Jerjes se llamaba la reina Vasti, y Vasti era una mujer de una belleza también parecida a la de Esther o igualable. Y entonces lo que pasó fue que al final de este gran banquete, el rey decidió traer a Vasti allí frente a su trono para mostrarla a sus invitados. No vamos a decir que la forma en que Vasti fue destronada fue
humillante en el sentido de que ella tomó una postura de una mujer digna y que se apreciaba ella misma. Pues no quiso presentarse allí al banquete con el rey y sus invitados, pues la fiesta tenía casi una semana y todos aquellos invitados obviamente estaban prácticamente borrachos. Así que ella consideró que era una humillación para ella presentarse allí ante aquellos hombres que estaban borrachos, y ella no quiso humillarse de esa manera, así que no fue al llamado del rey. Como no fue al llamado del rey, los sátrapas hicieron una reunión para exigirle al emperador que destituyera a Vasti como reina, pues Vasti era un mal ejemplo no solamente para el reino, sino también para las esposas de aquellos hombres, en aquella época en que la mujer no tenía esa libertad para elegir como ahora. Así que se hizo un edicto y el rey se vio obligado a firmarlo, de que Vasti debía de abdicar, y Vasti abdicó al reino, o sea, se renunció a ser reina. Y entonces ahí entra el asunto de Esther y Mardoqueo a continuación, porque es cuando se comienzan a elegir aquellas jóvenes que iban a ser o que podían ser la futura reina del imperio de los persas y esposa de Jerjes el emperador. Y cuando comenzaron a buscar a las jóvenes, se encontraron con aquella muchacha llamada Esther, que estaba siendo criada por un señor llamado Mardoqueo. Mardoqueo era obviamente su tío que la estaba criando, pues el padre de Esther había muerto. Y él le encomendó que no dijera de qué raza era ella. Y eso lo mantuvo en secreto hasta el final, y ya veremos por qué. Aquel edicto que se hizo era irrevocable. Vasti no podía volver ya a ser reina ni podía presentarse ante el rey. Y como las leyes de Medo-Persa no se podían cambiar, ella no tuvo oportunidad de convencer al rey de volver, porque aquellos hombres que habían logrado convencer al rey tenían temor de que ella retaliara y los mandara a matar si tomaba su posesión anterior. Una de las razones por las cuales Esther no declaró de qué pueblo era porque aquello era un poco complicado. Los judíos no eran bien vistos en el reino de los persas, pues era un pueblo que había sido vencido allí en las provincias persas. De todas maneras, no era adecuado porque podía provocar prejuicios o antisemitismo u odio hacia los judíos. Por esta razón, Mardoqueo le encomendó a Esther que no dijera de qué pueblo era. Las vírgenes, cuando eran contactadas para participar en este concurso que era obligatorio, tenían libertad para elegir sus joyas y todos sus atavíos. Esta era una manera de impresionar al rey, obviamente, si quería elegirla a ella o a ellas como esposas. Cuando Esther, o Estrella, que así significa, eso es lo que significa este nombre en persa, fue elegida reina entre todas las mujeres de aquel vasto imperio, obviamente por su belleza espiritual y también sus dotes y cualidades físicas. Ella ya tenía 3 años siendo esposa del rey. Pero algo inédito ocurrió, y fue que hubo un atentado para asesinar a Jerjes. Bitán y Teres, que eran los generales o guardaespaldas del emperador, de los guardaespaldas principales que estaban allí en sus aposentos, estaban conspirando para asesinar al rey. Y Mardoqueo, por alguna razón, se dio cuenta o le llevaron la noticia de que se planeaba matar al emperador. Y entonces él se lo mandó a decir a Esther, y Esther se lo dijo al rey, y el rey entonces tomó medidas y se descubrió el complot, y aquellos hombres fueron asesinados. Obviamente que Mardoqueo, para haber descubierto este complot, tenía que ser un personaje importantísimo, pues nadie que no fuese de la corte real iba a tener acceso a ese tipo de comunicación. Un archivo tan complicado como aquello de que se estaba conspirando contra el rey. Posiblemente era un funcionario en la corte real, que no lo detalla la historia, pero por los mismos papeles que él asume, realmente podemos decir que sí, que era un personaje importantísimo, tal vez como Daniel en la corte del imperio persa. Y entonces en la corte había también otro funcionario que era posiblemente mayor en rango que Mardoqueo,
y se llamaba Amán. Y Amán era un hombre muy prepotente al cual el rey le había dado un poder ilimitado para que también gobernase junto a él en el imperio. Y este hombre Amán, al ver que Mardoqueo, que era judío, cuando él pasaba por allí enfrente de él, no se arrodillaba ante él y lo adoraba, sintió un odio enorme y mandó a preguntar que por qué aquel hombre no se arrodillaba ante él. Y Mardoqueo le dijo a los asistentes de este señor que no le obligaran a arrodillarse ante Mardoqueo porque él era judío. En otras palabras, en el imperio se respetaba las creencias de las personas de diferentes pueblos, y por eso fue el imperio persa un imperio de avanzada, porque siempre respetó las creencias de los pueblos conquistados. Y una de esas creencias del pueblo de Israel era que no se debían de postrar ante ningún hombre, ni un objeto de piedra, ni una estatua, como era la costumbre en aquella época, y por eso él no lo hacía. Posiblemente Amán exigía adoración, lo cual no estaba en el corazón por los principios religiosos de Mardoqueo, al igual que el de Adolf Hitler a principios de la Segunda Guerra Mundial, que mandó a matar a los judíos. Lo mismo pasó en aquella época también, y hubo un decreto que fue proclamado de manera prematura en todo el imperio. ¿Por qué prematuro? Porque de esta manera los judíos tenían que salir huyendo y dejar todas sus pertenencias. Cuando aquella noticia se diseminó por todo el pueblo de Israel que estaba en el imperio de que habían sido condenados a muerte por Amán, hubo un llanto terrible en el pueblo, y Mardoqueo inmediatamente se puso en funcionamiento y le mandó decir a su sobrina que ni ella misma podía sobrevivir a lo que estaba pasando, porque la casa de su padre iba a ser destruida o asesinada completamente por la orden de Amán. Y quizás, decía Mardoqueo, tú fuiste elegida reina para esta hora, o para salvar a tu pueblo, o para interceder por él. Así que la reina, el rey ya tenía 30 días que no la veía, y ella pensó que tal vez podía morir si se presentaba ante el rey, pues era una ley de los medos y los persas que nadie se podía presentar ante el rey sin el llamado de él. Así que la reina Esther dijo, si perezco que perezca, y fue y se presentó ante el rey y le dijo lo que estaba pasando. Y entonces el rey, al enterarse de que Esther era judía, se quedó muy pensativo y no tomó una decisión en el mismo momento, porque ya la trama de Amán se había ido muy lejos. Entonces lo que hizo él fue aquella noche, que yo pienso que fue por inspiración del Espíritu Santo, dijo que le leyeran sucesos que habían ocurrido en el imperio, y le leyeron que había habido una trama en que se planeaba o se complotaba para matarlo, y un hombre llamado Mardoqueo le había salvado la vida o había descubierto el complot. Obviamente el emperador indagó quién era aquel hombre que le había salvado o que había descubierto el complot, y entonces dio órdenes para que se honrara a aquel hombre. Y durante aquella semana de esa fiesta que hizo la reina Esther, Amán le rogó a ella que lo perdonara y que intercediera ante él, ante el emperador Jerjes. Y Jerjes, en aquel momento posiblemente combinado con sus miembros de su gabinete, había salido, y cuando regresó allí a la habitación donde estaba la reina o al lugar del banquete, efectivamente Amán estaba sentado o tirado allí enfrente del sillón de la reina, y él posiblemente lo tomó como un acto de una sugerencia sexual a la reina de parte de Amán, e inmediatamente lo mandó a ajusticiar o a ahorcar en la misma horca que él había preparado para condenar a Mardoqueo. No queremos enfatizar más sobre esta historia porque tendríamos que durar algunas horas para terminarla, pero queremos señalar la valentía de aquella mujer que intervino por su pueblo sin importarle que muriese ella. Y entonces es bueno señalar también que ella mandó a que el pueblo ayunara, y a las doncellas que estaban con ellas. Todo el pueblo de Israel que estaba allí en el imperio persa ayunó. Imaginémonos la importancia del ayuno hoy en día también. Es una manera de nosotros
concentrarnos y pedirle a Dios algún favor para que interceda por nosotros el ángel de Jehová. Y así que todos los judíos se pusieron a una, ayunaron y oraron para que Dios los liberara. Y es por eso que se celebra hoy en día aquella gran fiesta de que los judíos fueron liberados de la muerte que habían sido condenados por aquel hombre malvado llamado Amán. Y es bueno mencionar que esta fiesta que se celebra anualmente, los judíos celebran, que se llama el Purim, es en honor a lo que hizo la reina Esther. Todos los judíos ayunan. Este famoso ayuno de esta fiesta del Purim que celebran los judíos, donde todas las personas ayunan y piden favores a Jehová en honor a la reina Esther, esta mujer valiente, en una época en que las mujeres no tenían ningún tipo de derecho y que se consideraban como propiedad del hombre. Ella no solo liberó al pueblo de Israel, sino también que declaró su fe como una mujer valiente y que era obediente a los mandatos de Dios, sin importar que muriera o no muriera. Podemos preguntarnos hoy en día, ¿por qué es importante que en algunos momentos nosotros no declaremos nuestra fe para no molestar a algunas personas o que nos malinterpreten, a menos que no sea necesario? Satanás despertará indignación contra la minoría que se niega a aceptar las costumbres y tradiciones populares. Hombres encumbrados y célebres se unirán con los inicuos y los civiles para concertarse contra el pueblo de Dios. Las riquezas, el genio y la educación se combinarán para cubrirlo de desprecio. Gobernantes, ministros y miembros de la iglesia, llenos de un espíritu perseguidor, conspirarán contra ellos. De viva voz y por la pluma, mediante jactancias, amenazas y el ridículo, procurarán destruir su fe. Por calumnias y apelando a la ira, algunos despertarán las pasiones del pueblo. No pudiendo presentar un así dicen las Escrituras contra los que defienden el día de reposo bíblico, recurrirán a decretos opresivos para suplir la falta. A fin de obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda por leyes dominicales. Pero los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola un precepto del Decálogo. En este campo de batalla se peleará el último gran conflicto en la controversia entre la verdad y el error, y no se nos deja en la duda en cuanto al resultado. Hoy, como en los días de Esther y Mardoqueo, el Señor vindicará su verdad y a su pueblo. Esta historia fascinante de la reina Esther nos envía a nosotros, los hijos de Dios, un mensaje muy significativo. Debemos de ser fieles a Dios en cualquier circunstancia y ser luz, como dice el versículo que leímos al principio. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaure el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Y a cada uno de ustedes esperamos que la palabra de Dios llegue a sus corazones lastimados y pueda sanar las heridas de algunas personas que no conocen de Dios, y aun aquellos que le conocen también, que sean sanados si están sufriendo de alguna dolencia. Nos veremos en una próxima ocasión y reciban de nosotros grandes bendiciones. Amén. Hasta la próxima.